Le invito a que tome asiento, hermano, por favor, y que abra la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y a la altura del versículo 18. Y mientras usted hace esa búsqueda en su Biblia, saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Les invitamos a suscribirse, darle like y compartirlos para poder llegar a más personas con el mensaje del Evangelio. Decimos Lucas, capítulo 16, y hoy nos corresponde ver un versículo nada más. El versículo 18, y el tema de este mensaje es el siguiente: Jesús y el divorcio. Vamos a estar hablando un poco de este tema, Jesús y el divorcio. Lucas capítulo 16 y en el versículo 18 dice de la siguiente manera: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Bien, el texto que vamos a estar revisando hoy es muy pertinente. Tenemos dos objetivos de aprendizaje con el mismo. El primero es conocer la enseñanza bíblica respecto al matrimonio, el divorcio y las condiciones para un nuevo casamiento también. Y el segundo es cómo llevar un matrimonio cristiano. El día viernes y sábado de esta semana realizamos un retiro con el Ministerio de Matrimonios y estuvimos en San José de la Montaña. Tuvimos un tiempo maravilloso con varios matrimonios de aquí de la iglesia y les estábamos hablando, dándoles principios, herramientas, lecciones de vida, comentándoles un poco de las experiencias de todos los que estaban allí y de lo que la palabra enseña para poder tener un matrimonio exitoso. Y fue muy hermoso porque muchas personas pudieron abrir el corazón y comentarnos cosas que ellos han vivido, y también pudimos escuchar de parte del Señor en la palabra lo que nos enseña respecto a cómo el matrimonio tiene que ser conducido. Y hablábamos algo con respecto a estadísticas en Costa Rica, estadísticas derivadas del INEC, que es el Instituto Nacional que se encarga aquí de estadísticas y censos. Y quiero comentar para ustedes un poco de esto. Números en Costa Rica acerca de los divorcios. En Costa Rica en el 2022, esto fue el año pasado, según el registro civil, cuando llegamos a junio, al 30 de junio del 2022, se habían realizado 13.299 matrimonios. Quiere decir que a mitad de año, en el 2022, teníamos casi 13.300 matrimonios. Y a ese mismo momento, a esa misma fecha, ya se habían realizado 6.802 divorcios. Quiere decir que hubo aproximadamente un divorcio cada hora y media en Costa Rica. ¡Qué impresionante! Casi la mitad del número, un poquito más bien, de divorcios en nuestra amada nación, una nación en la cual se ha predicado el Evangelio, una nación en la cual habría que buscar a una persona que estuviera como en la montaña para que no sepa de la palabra del Señor. Y esto nos lleva a una realidad muy interesante. Y es que no necesariamente el que una persona escuche y sepa culturalmente de Cristo Jesús tiene una vida con Él. ¿Quién dice amén? Las iglesias hoy en día están llenas de gente que usted les pregunta quién es Dios, quién es Jesús, repítame 2, 3 versículos y se los van a decir literalmente. Mas no necesariamente la vida del Hijo de Dios está en ellos. ¿Y por qué está tan seguro, pastor? Porque esta estadística no miente. El matrimonio en Cristo funciona. Funciona si ambos están insertos en Jesús. Si ambos verdaderamente han sido encarnados en Él. Si ambos están viviendo, como nos decía Federico antes, ese estilo de vida de servicio dentro del matrimonio. El matrimonio es a prueba de balas. El Señor lo sostiene. Pero nos encontramos entonces que estas son las cifras a nivel nacional en Costa Rica, y cuando vemos la iglesia no es diferente. Y eso viene a justificar lo que estamos diciendo antes. ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza del Evangelio, con lo que la Escritura nos enseña a lo interno del hogar? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Sabe? Es difícil evaluar a veces de largo en las personas, en la iglesia, hasta dónde está el fruto del Espíritu Santo. A no ser que usted se acerque, les conozca, interactúe con ellos y hable, y el Espíritu de Dios va dándole a usted una noción de dónde está la gente, por sus frutos también y por sus obras. Pero esta estadística que está acá
no miente. Nos muestra el fruto, la profundidad de las raíces del Evangelio a lo interno de los matrimonios en la iglesia de Costa Rica. ¿Estamos aquí, hermanos? Como 3 están aquí. ¿Estamos acá? Bueno, gloria a Dios. Y a la hora de pensar en esto, es muy importante que nosotros veamos por qué Jesús viene a mencionar esto. Jesús viene y nos dice que todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Ya que serio esto. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Por qué viene Jesús a decir este comentario? Es decir, ¿por qué viene Jesús a hablar esto? ¿En qué momento lo dijo? ¿Cuál fue el contexto en el cual Jesús vino a mencionar semejante cosa? ¿Qué lo llevó a decirlo? Si recordamos de semanas anteriores, Jesús venía desarrollando la parábola del mayordomo infiel. Los que han estado aquí ya lo llevan al corriente, y los que no pueden escucharlo en nuestro canal en YouTube, les hablaba también de la ley y les hablaba del reino. Y Jesús venía aquí censurando, decíamos, 2 actitudes y 2 prácticas que tenían los fariseos. Es decir, este comentario que Jesús hizo aquí no lo hizo al aire. Jesús estaba atacando una condición dentro del pueblo de Israel con respecto al divorcio. Y eso en parte tenía que ver con una enseñanza distorsionada que tenían los fariseos. Comentábamos cómo estos habían introducido una suerte de blanqueamiento de pecado dentro de la iglesia, y habían hecho una distorsión en 2 temas particulares. Uno de ellos era la enseñanza distorsionada del dinero y cómo ellos utilizaban esta distorsión bíblica para justificar su avaricia. Ellos eran avaros y codiciosos. Pero ahí mismo en esa respuesta que estuvimos viendo hace unas semanas atrás, Jesús continúa con este versículo que está acá y viene a hablarles del asunto del divorcio. ¿Y qué era lo que pasaba en el Israel contemporáneo a Jesús en esos días? Así como nosotros hoy tenemos influencers, hay filósofos, hay personas, hay coach de vida, que como escuchábamos ayer y nos comentaba Luis, se sacan un título ahí en el Cornflex y ahora son el coach de vida, y va la gente a prestarles atención con aquella vida que en muchos casos, ¿verdad?, no vamos a continuar aterrizando. No hay un fruto evidente como para que usted ponga su mente y su atención en eso, pero sí en la palabra del Señor. Amén. Sí en lo que el Señor nos dice, sí en lo que Él nos enseña. Entonces los judíos, y dentro de Israel, tenían sus influencias, y habían primordialmente 2 escuelas de pensamiento, de 2 rabinos muy importantes en esa nación. Uno de ellos se llamaba Hillel, el rabino Hillel, y el otro se llamaba Samai. Y digamos que ellos, con respecto al divorcio, tenían pensamientos distintos. De la escuela de Samai, él limitaba el divorcio, era un poco más cerrado, pero de la escuela de Hillel, que era el más influyente para los fariseos, primordialmente en el tiempo de Jesús, ellos habían llegado a estirar versículos bíblicos que el Señor había dado, y habían hecho una distorsión total, al punto que en la escuela de Hillel se les enseñaba a los fariseos que ellos podían, si hallaban alguna cosa, como dice la ley, mala o desagradable en su esposa, entonces darle carta de divorcio. Pero ellos tomaron cosa desagradable y lo estiraron así y lo hicieron un comodín, para que entonces llegara el punto de decir que inclusive si encontraban una mujer más bonita según ellos que su esposa, podían divorciarse. Y si habían llegado a dar una cantidad de divorcios y un abuso en contra de las mujeres, que eran una población vulnerable en ese tiempo socialmente, que obviamente estaba en contra de los principios que el Señor había establecido. Y Él, dentro de su ministerio, caminando en la tierra, dándole el sentido correcto a la ley, la interpretación correcta, viene a decirles, es por la dureza de sus corazones que Dios permitió que eso ocurriera. El certificado de divorcio que el Señor había dado tenía condiciones sobre las cuales podían darse y no eran las que ellos tenían. Inclusive dentro de la escuela de Hillel se decía que si la esposa en algún momento no le había gustado la comida, podía darle carta de divorcio. Entonces veamos cómo habían hecho este lavamiento de pecados los fariseos utilizando la Biblia, y esto había ocasionado obviamente un gran desagrado, y había una respuesta del Señor muy fuerte contra el tema.
Porque habían divorcios de una manera injusta, habían divorcios frívolos y había mujeres que habían estado quedando desamparadas, porque los hombres en la mayoría de los casos, en estas culturas, eran los que sostenían a las mujeres. Y veamos qué hermoso para la gente que viene a decir que la Biblia es machista, que Jesús era un machista y todas esas opiniones sin sentido. ¿Cómo a Dios le importa la posición de la mujer? ¿Cómo al Señor le importa la posición de los vulnerables? Y cómo Él, en una cultura que más bien les atropellaban, viene a levantarlas y viene a velar por los intereses de ella. E inclusive había mujeres que servían con el Señor y estaban a la par de Él. Y la primera que vio a Jesús resucitar fue una mujer. El Señor les ama como ama a los hombres también. Entonces podemos notar hasta aquí que hay una necesidad en Costa Rica, en la iglesia y nosotros también, porque nadie está exento de pensar bíblicamente acerca del asunto del divorcio. Estamos aquí. Y del nuevo casamiento también, porque esto no es como simplemente que alguien se cambia los zapatos y después va por allá y luego va por allá. Hay consecuencias eternas de la mano con eso, que nosotros tenemos que entender, y por varias razones. Número uno, para cuidar y proteger el corazón de personas que tal vez están o atravesando un divorcio, personas divorciadas. Número dos, también, proteger a las parejas actuales de la iglesia. Y número tres, sobre todo, honrar y atender lo que Dios mandó respecto a este tema. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, si vamos a hablar del divorcio, también es importante hablar del matrimonio. ¿Qué enseña la Biblia sobre el matrimonio? Y aquí quiero hablar de 4 cosas que es importante que nosotros, que estamos aquí, que somos cristianos, que queremos y muchos aspiran a casarse, las conozcamos. Y digo muchos aspiran porque la Biblia nos enseña que Dios estableció el matrimonio, pero no es algo para todos. La Escritura nos dice que hay eunucos de nacimiento, gente que Dios le ha dado eso, que no se va a casar. Entonces tampoco debemos imponerlo como esta es la forma y todos tienen que casarse. Hay eunucos de nacimiento, pero hay personas, y la mayoría son, que sí tienen pues esta inclinación. A no ser que haya alguien aquí con el llamado al celibato. Levante la mano aquí el que tiene el llamado al celibato. Michael, ¿quiere el celibato? No, cancelado, dice, en el nombre de Jesús. Ok, entonces como la mayoría de gente aquí se quiere casar y llevar una sexualidad y una vida correcta en estos términos, es importante que entendamos cómo se lleva la vida de pareja, para que no andemos por allá llevándonos golpes. Lo primero que tenemos que entender es que Dios, repita conmigo, Dios estableció el matrimonio. Y es bueno. Lo estableció Dios, no lo estableció nadie allá afuera, y la opinión de nadie allá afuera pesa sobre lo que dice Dios. Si usted se va a casar, si usted es casado, si usted está aspirando a casar, si viene alguien a decirle, uy, no, ya se va a poner la soga al suelo, uy, no, voy aquí, usted tiene que cerrar sus oídos a ese tipo de opiniones, porque no edifican, no son la opinión de Dios, entonces para la iglesia son un cero a la izquierda. Sí, Dios estableció el matrimonio y es bueno. ¿Quién dice amén? El matrimonio no es una costumbre humana. Es una institución divina establecida por el Señor. Él la hizo, Él estableció esa unión. En el huerto del Edén, Él colocó al hombre, del costado del hombre sacó a la mujer y entonces le colocó allí. Y es entre un hombre y una mujer. No importa lo que la cultura y la ley le vengan a decir a usted, es entre un hombre y una mujer. Las distorsiones que la cultura hace con el paso del tiempo, de nuevo, son tema y aparte. Pregúntele al que está a la par suya, ¿a qué le importa más? ¿La opinión de Dios o del hombre? Pregúntele al que está a la par. ¿A usted qué le importa más? ¿Lo que Dios dice o lo que dice la cultura? Es que yo opino diferente, que el Señor reprenda al diablo si es algo que no se alinea con la Escritura. Porque es la verdad de Él lo que debe mediar sobre nosotros. Eso no quiere decir que usted no va a tener una apertura a los avances de la ciencia, del conocimiento y todas esas cosas. Usted va a estar abierto y lo va a entender. Pero en el momento que eso difiere de lo que Dios ha dicho, tenemos un problema. Estamos aquí. Dios lo estableció y lo estableció para que fuera monógamo. La Biblia registra relaciones polígamas. Eso no quiere decir que Dios las avale.
¿sí? Describen situaciones imperfectas, situaciones producto del pecado, de la caída. Eso no quiere decir que fuese el diseño original de Dios. Entonces, si alguien viene a decirle a usted, es que Dios permitió la poligamia, Dios no permitió la poligamia. Fue la dureza de los corazones de los hombres, y la Biblia lo registra, porque la Biblia no tiene tapujos, Dios, para mostrar aún los pecados de sus siervos. Ahí están registrados. Mas el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer, y es un diseño para toda la vida, así lo establece Él. Dios lo estableció para nuestro bien. Él viene a decir, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dentro de esto Dios viene a establecer, entonces decimos, un paradigma normativo para todas las edades. A través de esa unión, de esa institución divina, vendría vida a la tierra. Y Dios daría que entonces la raza humana continuara, se forjara una cultura alrededor de esto y el pueblo creciera. Debían ser una sola carne. Y ese unirse en una sola carne no tiene que ver solamente con la parte física, sino espiritualmente, en visión, en pensamiento, en llamado, tenían que ser una sola carne. Por eso, para los solteros que están aquí, que están buscando un cónyuge, están buscando una esposa o un esposo, es importante que usted evalúe a esa persona, vea los frutos y se pregunte lo primero: ¿esta persona ama a Cristo? Si usted ama a Cristo y usted quiere un matrimonio conforme al corazón de Dios, esa persona debería también tenerlo. Ahora bien, pueda que esa persona le diga, sí, yo amo a Cristo. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo sabemos si el oro es de verdad genuino? Muy sencillo, póngalo a prueba, póngalo en el fuego. ¿Cómo pongo al fuego a la persona? Por los frutos. El fruto no miente. Si usted llega donde un árbol y usted le ve un fruto, usted no va a pensar que es un holograma, ¿verdad? Usted lo ve y dice, ah, no, es evidente, ahí está el fruto. El fruto no miente, el fruto es el exceso de vida que el Espíritu de Dios ha producido en el individuo. ¿Ok? Y lo que Dios nos llama a nosotros a producir es fruto. No tener un carnet que diga cristiano, ni que voy a esta iglesia y la otra, sino un fruto. ¿Frutos de qué? Paz, mansedumbre, bondad, templanza. Frutos de que la persona busca la presencia del Señor, se consagra para estar con Él. Frutos de que la persona lee la Biblia. Frutos de que la persona ora y tiene una vida de comunión con Dios. El fruto no miente. El fruto te va a dar entonces un resultado, un reflejo de si la vida de Cristo está a lo interno de ese individuo. Número 2, Dios creó el matrimonio para la compañía, el disfrute sexual y la descendencia. Y decimos la compañía primero, y muchas veces la gente busca ya fuera un matrimonio por el aspecto sexual solamente. Es que mejor casarse que quemarse. Es que mejor estar con alguien que andar pecando y fornicando. La palabra de Dios nos enseña que Él nos ha dado, repita conmigo, dominio propio. Dominio propio. Y la sexualidad por su propio bien, no es que Dios le quiere apagar la fiesta, tiene contexto, ¿sí? El contexto es el matrimonio. Para evitarnos, ¿sabía usted que en Costa Rica hay una pandemia de enfermedades venéreas? Hay muchísimas. Y qué triste es, hemos escuchado casos de jóvenes con SIDA, jovencitos y jovencitas, con SIDA. Está ocurriendo. Y entonces no es que Dios quiere venir a apagarle el globo de la fiesta a usted. Lo que Dios quiere es colocarte límites como un padre, boundaries, para que usted sea guardado, protegido y que entonces ese regalo maravilloso usted lo pueda disfrutar a lo interno del matrimonio. Vea, cuando una persona se une sexualmente, ocurre una unión. Hay una transferencia espiritual también, así como física la hay. Y entonces usted se ve con la persona involucrado mentalmente, emocionalmente y en un montón de aspectos. Si usted ve a los jovencitos llorando y derramando lágrimas y un montón de cosas, porque se involucraron en algo que les queda grande, no era el momento. Dios estableció un contexto con un compromiso, con muros, con barreras para tu propio bien. ¿Quién dice amén? Entonces Dios crea el matrimonio primero para compañía, fundamentalmente Dios quiere eso. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que se hagan compañía. Él sabe que va a haber un desarrollo intelectual, espiritual, emocional en ese estar con una persona que te va a edificar. En segundo lugar, para el sexo también. Dios creó el sexo, no lo creó Hollywood y no lo creó el diablo.
Dios creó el sexo, Dios creó las hormonas, Dios creó el impulso sexual. Usted puede decir, hay personas que me han dicho, pastor, es que yo soy muy caliente. Yo, hermano, vea, Dios dio el impulso sexual. Eso es normal. Pero usted tiene que aprender a ejercer el dominio propio sobre eso. No pasa nada, Dios se lo dio. Lo raro sería que no lo tenga. Sí, lo raro sería que no tenga impulso sexual, pero tiene un contexto. Aún el Señor, en Proverbios 5:18, Él anima a las parejas a que tengan intimidad, y Cantares es todo un elogio del tema. Dios creó el sexo y lo hizo con un espacio para que la pareja disfrute. Y en tercer lugar, Dios creó el matrimonio para traer descendencia a la tierra también. Es el mecanismo para que venga una multiplicación a la humanidad. ¿Qué más nos enseña la Biblia respecto al matrimonio? Número 3, la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y el divorcio son para cristianos, ¿sí? No deben imponerse a personas que no lo son. Y esto aplica no solamente para el matrimonio, sino para todo mandamiento cristiano. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces la iglesia cae en este juego de que la Biblia dice tal, hablando de inconversos. Usted no debería hacer eso porque la Biblia dice eso. No haga esto porque tal. ¿Cómo va a obedecer un inconverso que ni siquiera tiene el Espíritu Santo? A un inconverso nosotros no tenemos que darle biblazos, tenemos que predicarlo y primero atraerlo a Cristo. Cuando usted ha traído a la persona al Señor, cuando Él se ha arrepentido, cuando le ha entregado su alma al Señor, entonces el Espíritu de Dios viene a habitar en él o en ella, y va a haber un punto de contacto de la palabra con él o esa persona, para que entonces usted le pueda enseñar, discipular y darle mandamientos. Decirle, esto dice la Biblia, así tienes que vivir, así tienes que hacerlo. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios, y ahí había de todo tipo de gente. Les dice lo siguiente: les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Que se dicen ser cristianos, pero son eso. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo va a juzgar usted a una persona de afuera que ni siquiera conoce del Señor? ¿Con qué derecho voy a juzgar yo a los de afuera? Dice, si ustedes no juzgan a los de adentro, a los de afuera, y viene el principio, a los de afuera ya Dios los juzgará. Entonces, a la gente que no conoce al Señor no tenemos que andarle diciendo, no se junten, no anden en fornicación, no anden esto, qué pecador. Usted tiene que enseñarle a la persona el camino de Dios. ¿Cómo lo hacemos? El Señor nos dejó un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él se enfocó en el individuo, ¿sí? Él se acercó y le dijo, tú eres Natanael, el hijo de Beduel, y él le dice, ¿cómo me conoces? Yo te vi allá debajo de la higuera. Él le puso el ojo y se acercó. Entabló una relación desinteresada, le invitó a Starbucks y le dijo, ¿quieres un café? No, es una broma, obviamente. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que el Señor se acercó a él, le preguntó dónde le vivía, indagó cuáles eran sus intereses, vio dónde estaba, cuál era su condición, y entonces le dijo, hay alguien que le puede ayudar. Hay una persona que yo conozco que verdaderamente es el Salvador, y su nombre es Jesús. Qué diferente. Qué diferente es. Qué diferente que nos hable una persona que verdaderamente nos está recomendando a alguien que ha conocido y que sabe que tiene poder, que tiene verdad y que puede transformar. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que acercarnos. Estamos aquí. La iglesia debe aceptar a las personas independientemente de su pasado. Aquí puede venir gente que han estado en adulterio, que han estado en fornicación, gente que vive juntados, de todo tipo de personas. Y aquí mismo Pablo les habla a los corintios y les dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean lo que viene a decirles. Eso eran algunos de ustedes. Dígale al que está a la par, eso fue usted, eso era usted, eso éramos nosotros.
¿sí? Pero ya han sido lavados. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Alguno dice yala con estas, todos súper callados, nadie dice amén en estos versículos. Yo me identifico como con dos de ahí, con el de mal hablado, con el de injuriador, yo me identifico, yo estuve ahí. Eso éramos algunos de nosotros, pero bendita sea la gloria del Señor, ya hemos sido lavados, ya hemos sido comprados, ya hemos sido redimidos, y eso tiene que darnos a nosotros esperanza. Ya hemos sido comprados por Él, ya han sido santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a la gente que viene aquí a la iglesia, independientemente de su pasado y cómo entre, usted no se va a poner a señalarle y decirle, ay, vea, tiene un pie torcido, uy, pecador. No, tiene un pie torcido, así como nosotros entramos con los dos torcidos. Mira, vienen aquí para que el Señor les haga la ortopedia santa, para que Dios empiece a alinear nuestro caminar, para que Él, dice la palabra, haga a nuestros pies andar por el camino recto. Y dice que por torpe que sea el que ande por ese camino, no se va a perder. Él es, a través del Espíritu de Dios, el que nos hace andar por ese camino de santidad. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, no se asuste, no se espante, no se escandalice por la gente que viene a la iglesia. ¿Sí? No se enoje si usted ve faltas en la gente de la iglesia. Porque esto, como lo hemos dicho en estas semanas, es un taller de pecadores, es un hospital. Jesús dijo, yo no vine a los que no tienen necesidad, vengo a los enfermos, y esos son enfermos espiritualmente. Eso es como que usted vaya a la clínica, a un hospital, entre la persona y diga al médico, uy, no, ahí vienen más enfermos. ¿Se imagina usted? ¿Por qué se enferma esta gente? ¡Qué barbaridad! El trabajo del personal médico es atender al enfermo. Así como el trabajo de la gente aquí espiritualmente es permitir que Jesús trabaje a través de nosotros, y a todos los que vienen ahí con sus infecciones y con sus cosas, en amor los atendamos. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere una iglesia así? Qué cansado llegar a un lugar donde usted venga con sus cosas y que todo el mundo le esté señalando. Sí, venimos aquí a encontrar al Salvador, al Sanador, y Él se va a manifestar a través de un cuerpo de creyentes. Tenemos que tener esa conciencia para que entonces, cuando veamos a la gente entrar así, nuestra pregunta no sea, uy, vea cómo vienen, sino, Señor, ¿cómo puedo ayudarle a este individuo? ¿Cómo puedo ayudarle a esta persona? ¿Cómo oro para que sea libre, Dios, de lo que tiene? ¿Cómo oro, Dios, para que esta gente pueda conocer? Esa debe ser la actitud de una iglesia que restaure, que redime. Y hay muchos matrimonios que lo están necesitando. Tenemos que orar por los matrimonios. ¿Quién dice amén? Sabiendo entonces esto del matrimonio, ¿qué dice la Biblia respecto al divorcio? En el Antiguo Testamento, en Malaquías 2:16, Dios se expresa respecto a esto. Dice, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio. Vean qué claro que habla Dios. Dice aborrece, no es como, ay, a mí me parece que de vez en cuando. Es que, no, dice aborrece el divorcio. Qué increíble. Y a quienes encubren su iniquidad, tengan pues cuidado con su propio espíritu. Dígale a su cónyuge, usted que está casado y está de la par, tenga cuidado con su espíritu. Dígale que está a la par suya, sin miedo, tenga cuidado con su espíritu y no sea desleal. Eso no lo está diciendo el pastor, eso lo dice Dios. Tengan cuidado con su espíritu. Hay que ser responsable de nuestro propio ser. ¿Cómo puedo ser yo responsable de mi espíritu? Cuidándome en todo sentido. Cuidándome en miradas, cuidándome en conversaciones, cuidándome de los amiguitos o amiguitas que quieren llegar por allí, cuidándome de los sitios que visito, de la literatura que leo, de los lugares a los que me expongo. Y eso no quiere decir que usted se va a volver un pandereta radical, bicho raro. No, que el Señor reprenda al diablo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que usted va a ser una persona correcta y se va a conducir bien en la vida. Punto y aparte. De eso se trata. No quiere decir que usted ahora se va a vestir como una caja de leche y va a andar solamente de color gris y café todo el día. No tiene nada que ver con la vestimenta. Eso es pura religiosidad. Tiene que ver con un corazón limpio, que levanta manos santas delante del Señor y tiene su conciencia limpia. Ahora, yo hubo un tiempo que estuve allí sentado y mi conciencia no estaba limpia. Sabía cómo estaba.
necesitaba ayuda, necesitaba oración, necesitaba liberación, pero sobre todo necesitaba arrepentimiento. ¿Y por qué en ese orden? Porque muchas veces la gente viene y dice, aquí vengo para que Dios me eche la oración y que me saquen los bichos y ya, y que me arregle la vida, pero su corazón no quiere arrepentirse. Viene para que Dios le haga un fix, ahí un parcheo de algo o de cualquier asunto superficial, pero en el fondo no quieren seguir a Dios. Quieren que Dios le quite el problema, pero no quieren rendir su alma a Cristo. Y ese es el verdadero problema. Porque el Señor te puede hacer libre de cualquier cosa: depresión, suicidio, fornicación, adulterio, pornografía. Póngale el nombre que usted quiera, Dios lo puede hacer libre. La pregunta es, en el lenguaje de Jesús, como le preguntó a aquel hombre que venía lleno de demonios: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Porque Él te puede hacer libre en 2 momentos. Pero si tú dices sí, eso implica seguirlo a Él por la eternidad. Y ahí empieza entonces, Dios viene y te quita todo aquello externo que te puede estar afectando, pero también te enseña a caminar y a seguirlo a Él. Por eso es muy importante que cuando nosotros le ayudamos a las personas, les hablamos del Señor y les decimos, hay un Salvador, coloquemos bien el horizonte. No le digamos, Dios te puede arreglar el problema, o Dios te puede bendecir. Le digamos, hay un Salvador. Usted necesita salvación primero. Sus problemas son secundarios, ¿sí? Usted lo que necesita es salvación. Y la salvación tiene un nombre, es un individuo y se llama Jesucristo. ¿Quién alaba el nombre de Jesús aquí? Amén. Como 5 nada más. ¿Quién alaba el nombre de Jesús aquí? Él es el que nos sella el pasaporte para pasar a la eternidad. Él es el que se encarga de ti mañana, tarde y noche. No es su trabajo, no son sus papás. Él es el que te tiene con vida en esta tierra por el tiempo que Él decida que estemos aquí. Entonces el Señor aborrece el divorcio. Delante de Él, el matrimonio es una unión, repita conmigo, para toda la vida. Para toda la vida. Ahora bien, Dios sabe que el matrimonio después del pecado involucra a gente imperfecta y que iban a haber divorcios. Él lo sabía. Y entonces Él viene a establecer a través de Moisés cláusulas para el divorcio. Y la distorsión que hubo con ellas fue lo que los fariseos hicieron. Jesús viene entonces a darles a ellos una respuesta. Porque aquí en Lucas Jesús hace la mención del divorcio. Pero en el Evangelio paralelo de Mateo vemos que Jesús dijo esto en respuesta a una pregunta. ¿Y cuál fue la preguntilla así capciosa, para variar, que hicieron los fariseos? Fue la siguiente. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vea la pregunta de la alevosía y el descaro de los fariseos. Él les dijo, por la dureza de su corazón. ¿Qué nivel de respuesta? Por la dureza de su corazón. Por esa razón Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. No fue así. Con esto les estaba derribando el castillo de naipes, el lavamiento de pecados que tenían ellos, que les habían puesto sus influencias y les habían dicho, repúdiala por esto. No hizo lo que quería, vaya por acá. Así nos comentaban ayer en la reunión de matrimonios, gente que a veces dentro de un matrimonio les damos este consejo a las parejas próximas por casarse también. Si usted tiene un problema con su cónyuge, busque la presencia de Dios, ore, que el Señor le ministre, busque consejería con gente madura en el Evangelio. No vaya donde sus amiguis a que le den un consejo, sobre todo cuando esos amigos no son del Señor. Cuando es gente que tal vez no tiene nada bueno que aportar, porque a más de uno ahí lo que le decían es, deje ese viejo necio, deje esa mujer, deje. ¿Qué clase de consejo es ese? El consejo de una persona que no conoce al Señor. No podemos juzgarle, pero nosotros que sí lo hemos conocido tenemos que buscar la medicina en el lugar correcto. Estamos aquí. Jesús les comentó entonces lo siguiente. Ustedes han oído que fue dicho. Aquí es donde Él empieza a aclarar y poner las cosas en perspectiva. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón.
Vea cómo la gracia, cómo el caminar en Jesús eleva las expectativas más bien. Para los fariseos era, entonces si tengo una aventura, es un adulterio. Y el Señor les está diciendo, no, es que el asunto empieza en el corazón. Porque usted puede hacer que no lo esté ejecutando, pero en su corazón tiene, ¿verdad?, tremendo lío. Ya en su mente usted fabricó el adulterio, ya usted allí lo consumó. Eso es un adulterio. Y la gracia eleva las demandas. Nos enseña que tenemos que cuidarnos aquí adentro, porque el Señor no está en el negocio de que hagamos cosas sin que permitamos que ellas nos transformen acá. ¿De qué le sirve al Señor que la gente vaya a la iglesia de domingo a domingo, salga y continúe su vida normal, sin hacer cambios, sin permitir que el Espíritu de Dios trabaje? ¿Sabe cómo se llama eso? Religión. La religión no cambia, la religión no salva, la religión aburre y decanta al individuo. Pero cuando usted tiene una relación, un aproximamiento con la persona de Jesús y esa palabra de Dios comienza a entrar, usted no sabe ni cómo, aquí adentro, y usted siente un calor y un fuego, usted siente convencimiento de pecado, Dios te está hablando. Dios te habla. El Señor te da convencimiento de pecado. Y en ese momento, en esa ecuación, le presenta a usted una intersección para que usted decida si obedece a Dios o lo contrario. A eso que Él está hablando allí, aquí internamente. ¿Quién dice amén? Por eso Él dijo, escribiré las tablas en sus corazones. Ya no es simplemente algo externo, Él habla al corazón del individuo. Y a partir de allí la relación con el Espíritu de Dios se desarrolla. Ahora usted me puede decir, pastor, eso es casi como imposible. Es imposible. Pero si tienes el Espíritu de Dios lo puedes hacer. Amén. No se frustre. ¿Se puede caminar con Dios en santidad y en victoria? Sí. Y se necesita una total dependencia del Espíritu Santo. Porque mucha gente a veces se cansa y se frustra porque lo hacen en sus propias fuerzas. Dicen, pero es que yo lo he intentado, yo no puedo, aquí y allá. Que lo estás intentando en tus propias fuerzas. Rinda sus cargas, rinda sus debilidades al Señor. Y la palabra dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Se lo cuenta uno que estuvo allí. Y el Señor transformó mis debilidades en fortalezas. Entonces el matrimonio debe ser cuidado, debe ser protegido, debe ser resguardado. No es que ante cualquier cosita que aparece, ya, hay carta, hay certificado de divorcio y aplica entonces ya para dejar a la persona. Viene entonces, con respecto al divorcio, la pregunta, ¿bajo cuáles condiciones la Biblia avala el divorcio? Cuando uno ve la categoría o de las categorías más altas para los divorcios hoy en día, suena más o menos así: causas irreconciliables. ¿Qué es eso? Causas irreconciliables. Pero vea que delante del Señor nos presenta aquí básicamente dos, nada más. Y ya vamos a ver por qué dos nada más. La primera es el caso de inmoralidad sexual. Él viene y dice, pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Cuando vemos esta palabra aquí, fornicación, esto viene de un griego, una palabra griega que se pronuncia porneia, de la misma de la cual viene pornografía, y lo que aplica esto a lo que apunta es a un rango de significados. Aquí está implícito el adulterio, la prostitución, el homosexualismo, el incesto, las desviaciones sexuales, todo eso que usted hoy en día se encuentra allá afuera. Entonces, un matrimonio, cuando ha habido adulterio, es causa de divorcio. La segunda es el abandono por incompatibilidad espiritual. Esto es cuando el cristiano es abandonado por la parte no creyente. Entonces dice 1 Corintios 7:15, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están sujetos a mantenerse en esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. ¿Qué es lo que dice esto? Una persona cristiana con una persona no creyente. Y resulta que la persona no creyente le abandona, no quiere estar con él o con ella. En ese caso, hay carta de divorcio, ¿sí? Son las dos condiciones. Ahora es importante hacer aquí una aclaración.
El divorcio aquí, ante estas dos categorías, es permitido, mas no demandado. Nosotros estamos delante de un Dios restaurador. Amén. Y somos testigos de que Dios restaura, ha restaurado y seguirá restaurando matrimonios. Pero aquí la condición importantísima es que ambos quieran hacerlo. ¿Sí? Que uno de ellos, la parte agraviada, esté dispuesta a perdonar. Y número dos, que la persona que cometió el agravio esté dispuesto o dispuesta a ser transformado por el Señor. ¿Quién dice amén? Ahora, aquí siempre sale una pregunta, y es: ¿qué de los casos de abuso físico? ¿Qué pasa cuando una parte ha sufrido abuso físico dentro del matrimonio? Muchas veces se ha hecho una mala teología de eso, y se le ha dicho a mujeres que a veces son agredidas: quédese ahí. Muchas inclusive han muerto a manos de un agresor. La Biblia no avala eso, pero tampoco la palabra nos enseña que el abuso físico sea una justificante de divorcio. Hay que tomar cartas en el asunto, obvio, hay que hacerlo. Y la primera, cuando algo así pasa, tenemos que entender que el abuso físico es pecado, pero lo que tenemos que hacer acá es abordar el plan de acción. ¿Qué nos enseña la Escritura? Llamar a la policía. Nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y las autoridades del país, al menos en América, aquí donde nosotros estamos, no avalan eso. ¿Sí? Hay que llamar a la policía, y nos dice la Escritura en Romanos 13:4 lo siguiente: que si alguien hace lo malo, entonces debe temer. ¿Y por qué? Dice: porque el oficial, la autoridad, no lleva la espada en vano. Y cuando nos habla de la espada aquí, no es el cuchillo de poner mantequilla, ¿sí? Es la espada que utilizaban muchas veces para ejecutar personas. ¿Y qué dice acá? Dice: y está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. ¿Por qué será que hay países hoy en día donde se está diciendo: quítenle el presupuesto a la policía, quítenle los recursos a la policía? Porque el enemigo sabe que detrás de eso lo que hay es una anarquía. Y entonces toda la gente y los grupos criminales se empoderarían. Sí, pero nos está diciendo acá que dentro de la estructura del gobierno y la ética, cuando la humanidad cayó, Dios permitió que hubiese una autoridad civil. Muchas veces falla, sí, pero también Dios la utiliza para traer orden en las naciones y en las familias también. Entonces, si una persona pasa por abuso físico, tiene que llamar a la policía, y si el policía viene con un garrote o con un revólver y le parte la cara a la persona o al agresor, qué pena, ¿verdad? Era para darle su merecido. Tiene que ponerlo en su lugar, y por eso dice: tiene que temer. Tiene que llamar a la policía, es el primer paso. Y el segundo, estamos hablando al interno de la iglesia, llamar a los pastores o ancianos, ¿sí? Para que se pueda orar por esa persona y ayudarle también. La Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. Es decir, la Biblia no avala el abuso físico, pero no es una justificante de divorcio. Probablemente tenga que haber una separación mientras se aclaran las cosas a nivel legal, a nivel espiritual, si la persona dentro de la iglesia se arrepiente y deja ese camino, o si no, continuar la escalada allí. ¿Y a dónde podría llegar? A que si esa persona se llama cristiano o cristiana y no hace lo que sabe que la Escritura le enseña, la iglesia puede excomulgarle. Y entonces venimos a caer en una condición nuevamente, en la cual tenemos una parte creyente y una parte que se dice pero que no lo es. ¿Okay? Un yugo desigual. ¿Estamos aquí? Ay, pastor, qué serio. No, hermanos, es que es lo que enseña la Biblia. Y es importante abrir los ojos, porque podemos tener amigos, amigas, personas, y Dios nos libre a nosotros mismos de estar en un contexto así. Y el Señor tiene algo que decirnos respecto a eso. Podemos ver entonces por qué Dios colocó límites tan severos al divorcio. Hablemos de estadísticas. Hay un estudio que se hizo en el 2014, se llama el estudio Linacre, esto fue en Estados Unidos, y analizó durante 3 décadas los efectos del divorcio en los niños de las parejas que pasaron un divorcio. Y vea qué interesante lo que dice acá y qué lamentable. Dice: los niños que viven con sus padres casados y biológicos tienen un mejor bienestar físico, emocional y académico. Excepto en casos de violencia marital irresoluble, los niños se desarrollan mejor cuando los padres trabajan en mantener el matrimonio. Trabajan en mantener el matrimonio.
En consecuencia, la sociedad debería esforzarse por apoyar matrimonios saludables y desalentar a las parejas casadas de divorciarse. Y aquí impresionante, durante 30 años se analizaron estas poblaciones. En Estados Unidos, en el 2018, solo el 30% de las personas de 18 a 34 años estaban casadas, en comparación con el 60% en 1978. ¿Qué está pasando? Nos estamos dando cuenta que cada vez más el enemigo, por los efectos del pecado, está desalentando a la juventud a buscar un matrimonio. Está trabajando arduamente en contra de los matrimonios. Por eso, si usted como matrimonio está aquí y está atravesando cosas, no está solo. Es importante primero que sepa que el poderoso de Israel está al lado suyo y que hay una batalla que se está librando allá afuera, y es por las futuras generaciones, por la cultura y por la manera de pensar de la gente. Porque en la medida que esas mentiras comiencen a calar más en los jóvenes, no se case, ¿para qué? No vea lo que pasó aquí, no vea esto otro, entonces va a ir dividiendo cada vez más los matrimonios en el enemigo. Estamos acá, hermanos. Tenemos nosotros la victoria en Cristo Jesús y tenemos que aprender a articularla y pensar con respecto a esto. ¿Por qué los jóvenes no se quieren casar? Esto es parte de la encuesta que se hacía aquí. La primera razón que salió en la encuesta fue experiencias negativas vividas por el divorcio de sus padres. La primera. La segunda, el deseo de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La tercera, la preferencia por la convivencia en lugar del matrimonio. Y la cuarta, la disminución del deseo de tener hijos. Es impresionante esto. Vemos aquí plasmado en la sociedad a través de un estudio científico por qué Dios desalienta el divorcio. Ahora, teniendo semejante evidencia, podemos darnos cuenta entonces cómo esto justifica la posición de Dios. Y esto nos lleva a otra pregunta aquí interesante. ¿Qué enseña la Biblia respecto al nuevo casamiento? Porque hay personas que han pasado esto. Hay niños que vienen de matrimonios que han sido divididos, y qué duro es. Yo quiero decirte, primeramente, como pastor y como la iglesia, que Dios restaura. Dios restaura. Amén. Somos testigos de familias que han atravesado divorcios, han llorado, han sufrido, y Dios ha restaurado y ha sanado a esos niños también. Hemos sido testigos de que Dios restaura matrimonios, de que Dios sana, de que Dios perdona y de que Dios levanta. Y también que hay gente aquí que tal vez ha atravesado un divorcio. Y es importante que conozcamos esta verdad, porque también Dios restaura a personas que han atravesado eso. Y Dios permite en ocasiones un nuevo matrimonio. Pero tenemos que tener clara cuál es la hoja de ruta a seguir, cómo hacerlo, porque el Señor estableció una forma. ¿Qué enseña la Biblia entonces respecto al nuevo matrimonio? Vimos ya que el mandamiento es que no se separen, ¿ok? Y que si divorcian, que no se casen nuevamente, nos dice la palabra, pero hay unas cláusulas. Pablo nos dice en 1 Corintios 7, 10 al 11, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Entonces, si ocurre, aquí hay dos excepciones, que son justamente los dos casos que vimos antes. Cuando hay un divorcio por adulterio, que ya lo vimos, y cuando ha ocurrido esta parte de separación, básicamente por incompatibilidad espiritual. Ahora, ¿a quién le aplica eso? Es decir, está la pareja, uno de ellos cometió adulterio y abandonó. ¿Cuál de los dos es el que tiene la alternativa de parte del Señor a volverse a casar? La parte ofendida. La parte ofendida es la que puede volverse a casar. La otra tendrá que buscar en el Señor respuestas. Ahora bien, algo importante acá es,
Si el divorcio no es legítimo, el nuevo matrimonio tampoco lo es. Nótese que el Señor viene a decir aquí, a mencionar en Mateo 5:31, certificado de divorcio. Entonces, si una persona atraviesa un divorcio, el consejo de la Escritura aquí es esperar un tiempo prudencial a que Dios restaure, a que Dios sane, levante y que haya también un documento antes de saltar a otra relación. Porque de lo contrario, si no está el certificado de divorcio que nos dice el Señor, adultera a la persona y hace adulterar al otro también. Una realidad muy seria ante de pronto situaciones que nosotros vemos hoy en día, o tal vez inclusive alguien, no sé, que haya aquí que esté atravesando una situación como estas. Pero el Señor nos da estas pautas por nuestro propio bien, para que podamos ordenar nuestro caminar y podamos hacer lo que Él nos indica. Amén, iglesia. Ahora bien, decíamos al inicio, después de hablar de las estadísticas, que qué es lo que está pasando en la iglesia. Nos planteamos esta pregunta y vimos que las mismas cifras están tocando la iglesia del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Y cómo lo corregimos? Si el Señor nos dijo que los divorcios ocurrían a lo interno de la iglesia como consecuencia de la dureza de corazón, entonces nos estamos dando cuenta de que hay condiciones en el corazón del ser humano que bloquean el avance del reino y del evangelio de Dios a lo interno, y que entonces no hay una nueva vida en el individuo. Y que por esa razón, esa dureza del corazón de esa persona le hace sensible a su humanidad y a no comportarse de la manera que el Señor quiere. Estamos aquí. Nos está hablando el Señor de un problema más grande, que no solamente viene a facultar el divorcio, sino que esto bloquea la operación de Dios en el individuo, que la dureza de corazón. Ahora, de pronto usted puede estar sentado aquí, ser soltero y tener dureza de corazón, o usted puede estar sentado acá, ser casado y tener dureza de corazón, y eso nos coloca en un terreno peligroso, en arenas movedizas. Y es donde nosotros tenemos entonces que verdaderamente acercarnos al Señor en arrepentimiento y decirle: Padre, si yo he profesado una fe, pero verdaderamente eso no ha entrado en mí, para que este corazón de piedra se transforme, que sea hoy el día. Que sea hoy el día. Repito, que sea hoy el día, en el nombre de Jesús. Porque si sigues con ese corazón duro por la vida, sin permitir que el evangelio llegue a tu corazón, poniendo oídos sordos, ¿quién te va a hacer libre de algo como esto? Si tus pensamientos y tus argumentos son los que más pueden por encima de la opinión bíblica, ¿qué esperanza hay de nosotros? Debemos permitirle al Espíritu de Dios entonces venir a trabajar ahí, en esa parte. Decirle: Señor, me cuesta, como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Y entonces el Señor le hizo libre. Reconocer nuestro error delante de Él, reconocer nuestras diferencias de opinión hasta con Dios. Es que la Biblia dice esto, pero yo no estoy de acuerdo. Está bien, razona con el Señor, porque uno de los dos está en lo incorrecto y no es el Señor. ¿Sí? Uno de los dos está mal y Dios no es. Si tenemos problemas con lo que dice la Biblia, hay algo que necesitamos revisar y no podemos dejar que el tiempo pase. Es como que usted sienta algo en su cuerpo que no está bien y usted no vaya que lo revise el médico y usted deja pasar los días y nada pasa. Hay un problema que tienes que tratar con el médico de médicos. ¿Quién dice amén? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿cómo llevar un matrimonio cristiano? Yo le voy a decir cómo. El matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su iglesia. Efesios 5:32 nos dice, Pablo hablando del matrimonio: grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. ¿En qué se basa el matrimonio entonces? Se basa en servicio. Amén. Nos hablaba Federico causalmente antes en la oración. El matrimonio es servicio. Y tenemos que verlo como Dios lo definió para que podamos vivir tal cual. Porque para la sociedad, el matrimonio es tener a alguien al lado, es sentirme bonito con una persona, es tener a alguien con quien irme a la playa, es tener a alguien con quien irme de fiesta, es tener a alguien con quien pueda
llevar a cabo ciertas cosas. Eso es el matrimonio. Pero el matrimonio para el Señor contempla todo eso y mucho más que eso. El matrimonio en el Señor contempla, así como cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y los puso para que fuesen una sociedad y llevaran un ordenamiento, labrándolo. Así mismo Dios instituyó el matrimonio, para que sea una unión santa, y que a través de esa unión, definida por principios suyos, entonces lleve luz, reordenamiento, acomodo a una sociedad que está desordenada y vacía. De la misma manera. Entonces puede ser que usted esté aquí, que su matrimonio ha sido uno de solamente acompañamiento, uno de disfrutar, de estar juntos. Le falta el componente más importante. Le falta lo más valioso. Le falta colocar a Cristo como el fundamento, como la roca inconmovible, y entonces tu matrimonio estará a prueba de balas, porque Él es la roca eterna. ¿Quién dice amén? Él es el fundamento de los siglos, la fortaleza. Entonces yo quiero en esta mañana invitarle a los solteros, a los casados, a los matrimonios, a que nosotros rindamos hoy el corazón delante del Señor. Y que si usted de pronto ve que por allí hay una dureza, como que hay ciertas partes como rígidas, y usted dice, pastor, es que estas aristas mías incómodas, usted las pueda rendir en esta mañana y que permita que la operación del Espíritu Santo venga a su corazón y le cambie, le enseñe a pensar diferente. Es que yo siempre he sido así, es tiempo de que ya no sea así. ¿Y por qué? Porque hay uno mejor que usted que quiere vivir adentro suyo y se llama Jesús de Nazaret. Él quiere transformarte y para siempre.